Bueno, como habíamos visto en la clase anterior, buenos días. El día de hoy vamos a continuar con la temática de carbohidratos que habíamos tratado en la clase anterior. Como podemos observar, nos encontramos en el funcionamiento y eh, vimos la estructura, vimos el funcionamiento y vimos cómo estas moléculas sirven para diferentes funciones en el cuerpo humano y en otros seres vivos. Mostramos, por ejemplo, cómo funciona como almacenamiento de energía, como podemos observar acá, que funciona como almacenamiento de energía, y también podemos ver cómo funciona como una estructura del DNA y del RNA como parte de la estructura, lo cual podemos observar que es el ácido desoxirribonucleico o el ácido ribonucleico, que es el DNA, y el RNA, que es lo que hemos estado observando. Nuevamente, como un repaso, podemos decir que el ADN es todo tipo de compuesto que tiene fosfato, un azúcar y una base nitrogenada, que puede ser guanina, adenina, citosina o timina. Y el RNA es todo lo que tiene fosfato, azúcar y una base nitrogenada, pero que esta puede ser adenina, guanina, citosina, pero a diferencia del ADN no tiene timina sino uracilo. Hasta ese momento es lo que tratamos la clase anterior, así que vamos a continuar con otras generalidades que podemos observar de los carbohidratos con respecto a su estructura y cómo funciona. Entonces vamos a hablar de la clasificación de los carbohidratos. Hay varios tipos de clasificar los carbohidratos dependiendo principalmente de su estructura, funcionamiento y fuentes. En este momento podemos hablar de la clasificación de los carbohidratos dependiendo de la cantidad de carbonos que tiene cada carbohidrato. Nosotros sabemos que los carbohidratos son en general compuestos que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Nosotros sabemos que cada una de estas intersecciones que existen entre el hidrógeno, estas intersecciones que tenemos acá entre líneas, como estas X, cada una de estas corresponde a un hidrógeno, a un carbono, perdón. Como podemos observar en este primero que se llama D-ribosa, en este primer carbohidrato que se llama D-ribosa, tenemos una cantidad de 1, el carbono que está en la parte de arriba. Después vemos las intersecciones que hay en cada X, sería 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto es una pentosa. Se utiliza el nombre de pentosa, acá lo vamos a seleccionar nuevamente, 1, 2, 3, 4 y 5. Esa es la de ribosa. Tiene el nombre de pentosa ya que este prefijo pent significa 5 y la terminación osa es la terminación que se le da normalmente a la mayoría de los azúcares. Como podemos sacar, dice ribosa, arabinosa, silosa, lipsosa, ribulosa, glucosa, fructosa, etc. Es decir, toda la terminación osa significa azúcar, que en el caso particular de lo que nosotros estamos observando sería un sinónimo a carbohidrato. Entonces, pent se refiere a 5 y osa es azúcar o, bueno, carbohidrato. Estos 5 se refiere a los 5 carbonos que hacen parte. Entonces, como vemos acá hay una serie de ejemplos de la cantidad de carbonos que existe. 1, 2, 3, 4 y 5. Están estos compuestos que son pues, algunos ejemplos de carbohidratos de 5 carbonos. Y acá hay dos ejemplos de 6 carbonos, la glucosa y la fructosa, que son en general los carbohidratos más comunes y también los más observados en la naturaleza. Estos compuestos, glucosa y fructosa, son los que normalmente se ingieren en la dieta humana y tienen 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Igualmente, esta es la glucosa y la fructosa también, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como podemos observar. Se llaman hexosas porque tienen 6 carbonos y las pentosas 5 carbonos. Dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga, pues podemos llamarla de diferentes maneras. Triosas si hay 3 carbonos,
tetrosas si hay 4 carbonos, pentosas si hay 5 carbonos y hexosas si hay 6 carbonos. Obviamente pues hay más compuestos, 6 y 7 son heptosas, etc. Pero entonces debemos recordar que este prefijo es el que nos determina la cantidad de carbonos que tiene ese compuesto. Ese prefijo que podemos observar ahí es un prefijo que viene del latín, entonces tri 3, tetra o tetro 4, penta o pento 5 y hexa o hexo 6. A eso se refieren esos prefijos, y la terminación, nuevamente esa terminación osa se refiere a la cantidad de, a lo que se refiere como azúcares. Entonces todo lo que tiene que ver con osas, que tiene terminación osa o sufijo osa, se refiere principalmente a azúcares o carbohidratos. Bueno, esa es una forma de clasificar lo que se refiere a los azúcares dependiendo la cantidad de carbonos. Pero los azúcares o carbohidratos tienen también la capacidad de mezclarse y generar enlaces entre ellos. Como podemos observar, acá está un compuesto, un azúcar que se ha ciclado. ¿Eso qué quiere decir? Que ha generado un ciclo en donde cada carbono se junta con el siguiente para generar una estructura cerrada con el último carbono en la parte exterior. Acá podemos observar una representación de esto mismo de una forma un poco más tridimensional. Volviendo a la representación bidimensional, decimos que esto es un monosacárido. ¿Qué se refiere a que sea monosacárido? Que es únicamente un azúcar que no se ha enlazado con algún otro. Como podemos observar, pues es un azúcar de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos, por lo tanto es una hexosa. Pero este azúcar que está acá, que podemos observar acá, no tiene una unión con otro. Es un azúcar único. En este caso, el prefijo mono significa uno de una unidad. Es solamente una unidad. Y sacárido se refiere a azúcar, muy similar a como sería, por ejemplo, en el ejemplo anterior, mono ya no sería. En el caso anterior, por ejemplo, no es posible que haya un azúcar con un solo carbono, pues porque no sería un azúcar, necesita por lo menos 3 carbonos. Por lo tanto, los carbohidratos vienen a partir de 3, de triosas, pero cada uno de estos es un azúcar individual separado del otro. Por lo tanto, todos estos, aunque tienen clasificación diferente por la cantidad de carbonos, todos estos carbonos separados uno del otro son considerados monosacáridos entre sí. Por lo tanto, esta hexosa que vemos acá es también un monosacárido, porque es una única unidad de unas posibles que pueden haber. Acá vemos un disacárido. Este prefijo di significa 2 en el contexto de la unión de varios componentes. Y pues nuevamente sacárido significa azúcar, que en nuestro caso pues se refiere principalmente a los carbohidratos, que como dijimos son compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Acá hay 4 ejemplos generales, o los ejemplos más representativos de 4 disacáridos. Entonces, la maltosa, que proviene de la malta, la lactosa, que proviene de la leche, la sacarosa, que es el azúcar general de cocina, y la celuliosa. Entonces, la maltosa, como podemos ver, la mayoría de estos compuestos se unen en el centro por un oxígeno. Este tipo de enlace se llama enlace O-glucosídico. Enlace O-glucosídico. Encontrarán cómo se escribe particularmente el O-glucosídico en la reseña de este video. Ahora, si se dan cuenta, acá hay un azúcar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, es decir, una hexosa. Y acá hay otra hexosa. Ambas son exactamente iguales, son glucosa, y acá en este paréntesis nos dice de cuál carbono a cuál carbono se junta. Entonces, como podemos observar acá, este carbono es el primer carbono que hay de esta estructura inicial, es decir, es el carbono 1, y se enlaza con el oxígeno, un enlace glucosídico, con el carbono 4 del otro compuesto. Acá podemos observar que este 1 y este 1 son exactamente el mismo.
y este 4 y este 4 el mismo. Entonces se junta del 1 de esta glucosa al 4 de la otra glucosa. Entonces si hay una glucosa junto a otra glucosa es maltosa. Dependiendo del tipo de azúcar que se junte con otro va a tener un nombre. Entonces si es glucosa junto con glucosa, el compuesto que se forma es maltosa. Si es galactosa con glucosa es lactosa. Como podemos observar, el enlace es distinto, ya que este es galactosa y este es glucosa. No son el mismo tipo de carbohidrato. En la sacarosa, que como dijimos es el azúcar de mesa, vemos la glucosa, que es esta de acá, que como podemos observar es exactamente la misma de la maltosa, no tiene ninguna diferencia, junto con la fructosa. Como podemos observar, la figura que se forma no es la misma. Es porque la glucosa es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como se ven acá en estos pequeños números, es una hexosa, mientras que la fructosa es, vamos a mirar, vamos a contar estos números, 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Es también una hexosa, pero la forma en la que se organiza es diferente. Podemos observar que acá hay un carbono que está que no hace parte del ciclo, y en la fructosa hay dos carbonos que no hacen parte del ciclo, el carbono número 1 y el carbono número 6. Nuevamente, acá podemos observar, por ejemplo, en la lactosa, que el carbono 1 de la galactosa se junta con el carbono 4 de la glucosa, pero en la sacarosa vemos cómo la glucosa se junta con su carbono 1 a el carbono 2 de la fructosa. Si lo observan, acá dice un 2. Esta flecha que está acá representa el lugar donde se junta. Entonces, observemos, de la glucosa el carbono 1 se enlaza, por eso significa esta flecha que observa hacia qué lugar enlaza, el carbono 2 de la fructosa, que es esto. Entonces recordemos que los azúcares tienen cada uno un nombre propio, como las personas, que no tiene que ver nada con su estructura, sino principalmente y generalmente del lugar de donde se obtiene. Por eso la maltosa proviene de la malta y la lactosa de la leche, etc. La fructosa, por eso, es un azúcar que proviene pues generalmente de las frutas, de ahí proviene su nombre. Y vemos cómo el carbono 1 se enlaza con el carbono 2. Y finalmente, en la celuliosa, al igual que el resto de los ejemplos que podemos observar aquí, es la glucosa, que es esta misma, igual que estas que se encuentran acá y esta que se encuentra en esta región, es la glucosa y se junta también con la glucosa. ¿Cuál es la diferencia entre la maltosa y la celuliosa entonces? Si también el enlace es 1,4, como podemos observar aquí. Si nos damos cuenta, este enlace que está acá tiene una orientación y este enlace que está acá tiene una orientación diferente. Ese tipo de orientación, la manera en que se enlaza, el cambio entre el enlace, también nos genera un cambio de nombre. Entonces la maltosa tiene este tipo de enlace y la celullosa tiene un tipo de enlace diferente, pero son compuestos distintos, provienen de fuentes diferentes y su función es distinta. Ahora, nuestro cuerpo puede romper este enlace O-glucosídico para poder tomar la energía de este carbohidrato complejo, de este disacárido. Entonces, pongamos en ejemplo la sacarosa. La sacarosa es un azúcar que, bueno, es el azúcar de cocina. Nosotros podemos consumirlo fácilmente. Tenemos la enzima necesaria para romper este enlace O-glucosídico y tomar la glucosa y la fructosa e ingresarla a la célula para que nos dé energía. Pero por ejemplo, la lactosa tiene un enlace que no es posible romperlo en la mayoría de los casos. Para romper esto es necesario tener una enzima que nosotros a veces no tenemos. Finalmente, y siguiendo ese orden lógico, están los trisacáridos, que vienen de A3, y los oligosacáridos, que son más, y los más importantes de los oligosacáridos son los polisacáridos. Polisacáridos, como observamos, es una red suficientemente compleja como para generar paredes completamente fuertes, que es, por ejemplo, las paredes de la célula, la celulosa. O también lo que nosotros llamamos las fibras. Bueno, muchas gracias. El día de hoy, para la evaluación de esto, vamos a dejar un quiz en el blog.
Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.